Bien, vamos a dar inicio. Si pueden, por favor, pónganle mute a sus micrófonos. Vamos a comenzar, que se añadan los compañeros que faltan. Esperamos que todo esté bien con ellos. Si no, pues más tarde los contactamos. Eh, que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a comenzar la breve meditación. Voy a tratar de ser pues justo con el tiempo. Ahí disculpen si me excedo un poquito de tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de un encuentro con Jesús. El pasaje principal que vamos a leer, no sé si lo pueden ver en sus pantallas, está sobre el libro de Hechos, capítulo 26, versos 15 y 16, y esto se refiere al encuentro que tuvo Pablo con Jesús, bueno, Saulo de Tarso en ese entonces. Y dice Pablo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Entonces, este encuentro especial que tuvo Pablo es un encuentro también que nosotros en algún momento hemos tenido, o posiblemente no. Pero quiero darles la visión de cómo es el proceso, y al final pues vamos a ver cómo puedo yo ser salvo, y parte de la enseñanza pues está dentro de los pasajes que Pablo ha dejado escritos en el Nuevo Testamento. Y es que Pablo tiene un referente único y un referente especial, y ese referente es Jesús. Jesús es el hombre perfecto que, como sabemos, vivió una vida intachable. Él nunca pecó, él fue santo, santo y santo siempre. Agradó al Padre con sus acciones, con sus palabras, pensamientos, actitudes, motivaciones, con todo lo que él hacía. Exaltó el nombre de Dios, el nombre del Padre. Y realmente el modelo que Pablo tomó es la vida de Jesús, y él comenzó a vivir en Jesús. Entonces él tomó la humildad del Señor, él tomó el amor de Cristo, él tomó la misericordia de Dios, él tomó la palabra del Señor. Y aunque Pablo, como ustedes bien saben, era un judío, pues conocía perfectamente conocía bíblicamente, tenía conocimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces eso, quieras o no, es una de las herramientas más fuertes que él tenía como judío. Aparte de eso también, Pablo tenía la nacionalidad romana, o sea, él era un ciudadano romano. Entonces, eso le daba también ciertas ventajas sobre los discípulos, por ejemplo, que predicaban el Evangelio de Cristo. Entonces viene el Señor y lo toma, lo escoge a él, pero es la decisión de Pablo la que le da a él el pase a la salvación, el pase al poder servirle a Dios, a poder servirle a Cristo, y el hecho de apegarse a la vida del Señor y tomar como ejemplo la vida del Señor y aplicarlo a su vida, es lo que a él le dio toda la palabra que ahora tenemos casi en todo el Nuevo Testamento, y lo que a él le dio también la sabiduría para poder mover el Evangelio en ese tiempo. Entonces llegaban a él muchos, y dentro de muchos habían algunos que le preguntaban: ¿y cómo puedo ser salvo? Entonces, pero antes de eso quiero como resumir que en realidad todo el que está en él, y todo aquel que tiene la esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, cuando decimos que está en el Señor, cuando decimos que la esperanza la tiene en él, es porque está esperanzado y porque está esperando únicamente en Dios, es porque está esperando únicamente en el Señor. Entonces, nosotros tenemos un cambio de vida. Como personas, Pablo tuvo un cambio de vida, o hay un antes y un después de Pablo. Hay un Saulo y hay un Pablo. Entonces, Saulo es el que era antes y Pablo es el que fue después, entonces, porque el Señor le cambió el nombre. Ahora, el detalle es que nosotros tenemos que entender que hay una división, hay una línea que divide la vida anterior y la vida fuera de Dios con la vida con Cristo, que es el pecado.
Y el pecado es que consiste en hacer el mal, hacer todo lo que está mal, hacer lo contrario a la palabra de Dios, es quebrantar la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario a Dios, a lo que Dios quiere en nosotros, nosotros estamos pecando y por lo tanto estamos apartándonos de Dios, o sea, estamos yendo hacia el lado contrario de la palabra de Dios. Entonces, pero si nosotros actuamos mal, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Eh, Hay un pasaje, siempre en Hechos, hay un pasaje bíblico donde Pablo y Silas fueron encarcelados. Dentro del capítulo 16 hay una porción donde habla acerca de un carcelero. Se dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas al Señor, comenzaron a orar, y de repente hubo un gran terremoto. Ese terremoto hizo que todas las celdas se abrieran y todos los presos pues pudieran escapar sin problema. Y dice la palabra que este carcelero, cuando vio que todos los presos se le podían escapar, era de noche, estaba oscuro, y que todos se podían escapar, él se puso la espada en el cuello porque dijo, o sea, prefiero mejor matarme yo a que me maten por haber dejado escapar a todos estos prisioneros. Entonces Pablo y Silas lo detuvieron y le dijo, o sea, y le dijeron que vieran que todos estaban ahí, que no se preocupara. Y él alumbró y vio que todos estaban ahí. Entonces vino a este hombre y le dijo a Pablo, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces el núcleo de esto es que creamos en el Señor, creamos en Jesús, creamos en que Él resucitó, creamos en que Él vino para darnos vida, creamos en que Él vino para darnos perdón. ¿Por qué? Porque el ser salvos significa que es preocuparnos, o sea, el buscar la salvación es preocuparnos por saber a dónde vamos a pasar la eternidad. O sea, yo sé que algunos pueden decir polvo eres y en polvo te convertirás y de ahí no vamos a pasar porque así piensan algunos. Pero en realidad nosotros tenemos una vida más allá. Hay una vida espiritual también en la que podemos vivir. O sea, yo soy fiel testigo de eso y a mí nadie me puede mentir. Porque hay una vida espiritual. Hay una vida espiritual que existe, que no se ve, pero existe. Hay una eternidad que no se ve, pero existe y va a existir. Una eternidad por la cual nosotros debemos de preocuparnos y no hay ninguna cosa más importante que el destino. Ahora, ¿por qué tengo que ser salvo? Todos estamos infectados de pecado, todos, todos. Y les he puesto las citas acá para que ustedes las vayan viendo. Pero todos pecamos, todos le fallamos a Dios, directa o indirectamente. Un día medio les expliqué acerca de los pecados voluntarios y los pecados que son ya adrede, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos estamos fuera de la gloria de Dios, pero tenemos a un Cristo resucitado que murió por nuestros pecados. Entonces, esa muerte por nuestros pecados es la que nos da el pase a la vida eterna. Ahora, nosotros escogemos personalmente pecar, porque ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque nosotros somos los que decidimos si pecar o no pecar. Ahora, el problema es que no nos damos cuenta a veces que estamos pecando, porque o sea, cometemos pecados por ignorancia. Y no podemos decir que no tenemos pecado, que somos santos, porque eso es mentira. Dice Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay algo muy claro, es que nacemos con el pecado, o sea, el pecado viene con nosotros desde Adán, pero ese fue el Adán que no hizo la voluntad de Dios en su momento, porque se dejó manipular y tomó el pecado. Pero hubo un hombre, que se llama Jesús, que vino a enseñarnos que aunque la tentación fue grande, porque el diablo lo fue a tentar fuertemente y le dijo, si te postras y me adoras, todo esto te daré, le dijo. Pero el Señor supo qué hacer en ese momento. Y por eso Dios nos vino a poner el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros entendamos que sí podemos. Y por eso Él se hizo carne, por eso Él se hizo hombre, para que nosotros entendamos que sí podemos. Nosotros somos creados a semejanza de nuestro Dios. Entonces sí podemos. Lo que pasa es que no queremos a veces. El pecado es lo que nos hace, el que nos hace ser no salvos. El pecado es el que nos separa de Dios y el pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna, el fuego eterno. Ahora, nosotros tenemos que vivir para Él. Nosotros tenemos que
buscarlo a Él. Nosotros tenemos que preocuparnos por tener nuestra alma a salvo. Dice Hechos 17, 27, 28, para que buscasen a Dios y si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Entonces, con esto nos damos cuenta de que nosotros somos semejantes al Hijo de Dios. Semejantes quiere decir que nos parecemos y que tenemos actitudes y tenemos padecimientos también como Él los tuvo. Como hijos de Dios venimos a tomar como el ejemplo de Jesucristo, como Pablo lo hizo en un principio, bueno, como Pablo lo hizo en el resto de su vida. Tomó el ejemplo de Jesús y comenzó a vivir conforme a su voluntad. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en nosotros? O sea, ¿para qué todo este rollo? Decimos, todos los que amamos al Señor, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y esto es conforme al propósito para los cuales somos llamados. Nosotros somos llamados primero al arrepentimiento y a la redención, al perdón. Y luego el Señor comienza a ejecutar su propósito. En cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para bien, Dios tiene un propósito para bendición, Dios tiene un propósito para vida. En realidad todos tenemos la oportunidad de tener vida eterna, tenemos la oportunidad de tener perdón, tenemos la oportunidad de tener salvación y tener un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sin odio, un corazón sin rencor. Y eso también va para nuestra familia, porque como decía lo que estábamos leyendo hace un momento, si yo creo, mi casa y yo vamos a ser salvos. Si yo creo, mi casa y yo vamos a tener bendición. Si yo creo, mi casa y yo va a caminar conforme al propósito de Dios. Y dice Efesios capítulo 3, versos 11 y 12, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Creer en eso que no se ve. Creer en eso y tener la seguridad de que aunque no lo vea, aunque no lo pueda ver, yo creo en Él, yo creo en su perdón, yo creo en su salvación. A veces nos pueden decir locos porque creemos en algo que no se ve, pero sí se siente, sí se siente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? La vida eterna, la salvación. Y ya con esto termino para cerrar. El encuentro con Jesús debe marcar un antes y un después en nuestra vida, un verdadero cambio. Dentro de Pablo hubo un cambio, dentro de Pablo hubo un chip, hubo un cable que se soltó y que se ligó a Dios en ese momento. Dentro de Pablo hubo un momento en el que se dio cuenta, ok, sí, de verdad, yo había escuchado de ti, yo había escuchado que había un tal Jesús, pero no sabía quién eras. No sabía quién eras, no sabía que de verdad tú eras capaz de dar vida, no sabía que tú eras capaz de dar perdón, no sabía que eras capaz de dar salvación y no sabía que eras capaz de transformar, capaz de convertir a alguien que era capaz de matar en alguien que ahora en vez de matar da vida a través de Jesucristo. Por medio de la palabra emitida por Pablo, muchos fueron salvos. Entonces él se convirtió en un pescador de hombres, como se lo dijo a Pedro en su momento. Deja de pescar peces, ahora conviértete en un pescador de hombres. Sígueme. Y Pedro se convirtió también en un pescador de hombres. Entonces nosotros, cuando nos rendimos ante el Señor, es el Señor el quien gobierna nuestras vidas y es el Señor el quien nos da el camino que debemos seguir. De verdad tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio es porque no hay una verdadera conversión. Si Pablo hubiera seguido con su vida sirviendo al enemigo y persiguiendo a los hijos de Dios, no hubiera habido un cambio en él. Pero sí hubo un cambio. Él abandonó toda su vida anterior, él abandonó el pecado, él abandonó todas las faltas delante de Dios y él reconoció en su momento, si pequé fue por ignorancia. Así que no pequemos con alevosía, no pequemos como estando conscientes de que estamos pecando, porque es grave porque una cosa es pecar por ignorancia, otra cosa es pecar
porque sí sabemos que es pecado y lo hacemos, sabemos que robar es pecado y robamos, sabemos que mentir es pecado y mentimos, sabemos que faltarle respeto a nuestros padres, a nuestros superiores es pecado y lo hacemos, sabemos que podemos ayudar en la necesidad y no ayudamos, y eso también es contado como pecado. Filipenses de capítulo 2 del verso 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue muerte así eléctrica, no fue muerte a través de espada, no fue muerte de un disparo, fue muerte a través de la cruz. Esa muerte era la más vergonzosa y la más dolorosa de aquellos tiempos. Y aún así, él sabía que iba a llegar a la cruz y no se echó para atrás, continuó con el plan de salvación. Así que este es la meditación de ahora. Espero que se sientan fortalecidos. Si había algo que ustedes dudaban acerca de Jesús, no siga dudando. Entréguele su vida al Señor si no lo ha hecho y camine conforme a la voluntad de Dios. Tómese de la mano del Señor y va a ver que todo va a cambiar en su vida. Bueno, hasta aquí dejo la meditación y